Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva serie de esta barra de programas educativos de Mirador Universitario. Ya lo vieron ustedes, vamos a platicar acerca de las maternidades y paternidades emergentes, un desafío en estudiantes universitarios. Este es un gran esfuerzo que hemos realizado entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel González y bueno, pues vamos a descubrir todo esto que se está dando en nuestros universitarios y esto que también se puede dar. Así que son las maternidades y paternidades emergentes. Para dar respuesta, para dar claridad y para hablarnos de todo esto, bueno, pues tenemos el día de hoy en nuestra sesión a dos especialistas. Ellas son la maestra Evelia Valdovinos. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos acompañan para esta serie. Esperemos que sea de su interés y que nos acompañen durante todo el programa. Gracias, claro que sí. Esperemos que nos acompañen durante todo el programa y durante toda la serie. Y también contamos con la presencia de la maestra Livia Gómez. Maestra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer venirles a contar un poquito sobre nuestro proyecto. Claro que sí. Ellas son académicas orientadoras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que también llevan la parte y la responsabilidad académica de esta serie que vamos a estar platicando. Son 5 series, te vamos a ir platicando de qué trata cada una más adelante, así que quédate con nosotros. Y pues bueno, vamos a estar descubriendo varias cosas, así que quisiera que para esto precisamente me hablara la maestra Valdovinos. ¿Cuál es la importancia o por qué hacer una serie sobre este fenómeno de las maternidades y las paternidades emergentes? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Mira, es muy interesante plantear que hablar de maternidades y paternidades emergentes es importante porque en años recientes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es un organismo a nivel internacional, menciona en estas fechas recientes pues, que México es el primer país a nivel mundial en embarazos adolescentes. Y sí, es cierto, para los miembros de la OCDE, que son países en su mayoría de primer mundo, pero no así para los otros países a nivel internacional, porque los primeros lugares pues quizás los tendría África, Asia y América Latina, y de esas cifras les vamos a hablar más adelante, pero es importante entonces a partir de como de estos datos, de esta visibilidad a nivel internacional, como que se hace una campaña más fuerte a nivel nacional. Incluso hay una estrategia que así se llama, Estrategia Nacional para Evitar el Embarazo Adolescente, y donde se empieza a promocionar precisamente algunas estrategias para prevenirlo. ¿Sí han escuchado algunos de ustedes estos anuncios en la radio, en la televisión, así de si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte? Y tiene que ver con estas estrategias pues, de prevención. Creemos que este es un fenómeno que se da de acuerdo a muchos factores, pero de los más importantes, bueno, podemos hablar ahorita que en América Latina más del 50% de la población es población joven. Estamos hablando de menores de 25 años. Y si bien se ha dicho que hay muchísima información y hay muchas campañas sobre la prevención, usa los métodos anticonceptivos, sobre todo el uso del condón, y creemos que porque hay mucha información en internet, en la radio, en la televisión, hay incluso acceso a la pornografía, con esto los jóvenes van a poder tener la información necesaria para cuidarse. Y resulta que no. Muchas de estas campañas incluso vienen de más atrás, no solo con el embarazo, sino con la pandemia del VIH. Que hace ya 30 años de eso. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no los jóvenes con tanta información se cuidan? Lo que nosotros creemos y lo que se ha visto ya en estudios es que la información no es suficiente, que necesitamos educación de la sexualidad que no solo te informe, sino que también te forme en todos los niveles, que la sexualidad no solamente tiene que ver con la reproducción, sino que es muchísimo más amplia, que tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con un proyecto de vida, tiene que ver en cómo nos relacionamos con las otras y con los otros, afectiva, eróticamente, tiene que ver con todos estos ámbitos, incluido también la reproducción, y por supuesto que esto es lo que refuerza en que los jóvenes tengan un proyecto de vida sólido, que sean capaces de prevenir también
alguna situación que seguramente se va a dar, pero esperemos que en menor medida con toda esta educación de la sexualidad. Entonces, por eso es importante. Finalmente, con todas estas campañas de prevención, resulta que el fenómeno se sigue dando en nuestro país, en América Latina y a nivel mundial. Y si no ha habido una adecuada prevención del embarazo, pues estamos hablando de que hay jóvenes que son madres y son padres a temprana edad. Y por eso es importante, porque nuestra universidad trabaja principalmente con jóvenes, principalmente la mayoría son menores de 25 años, y que en el impulso de la sexualidad que surge dentro de toda esta etapa como algo muy importante, pues una de las consecuencias, conductas de riesgo, es un embarazo, y posteriormente, si este embarazo llega a término, pues sería la maternidad, asumir la maternidad y la paternidad. ¿Okay? Maestra, en concreto, ¿cuál sería el objetivo en general de esta serie? Que esta serie nos proporcione un espacio de análisis y de reflexión sobre los embarazos no planeados en los jóvenes que estudian bachillerato y licenciatura, y que de igual manera podamos encontrar estrategias de apoyo para que ellos no deserten de la escuela y que para que refuercen su proyecto de vida. Eso sería lo principal que trabajamos la universidad con jóvenes y sobre todo nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Exactamente, sí, este desafío que se llega a presentar, de ahí el título de esta serie, ¿no? Maestra Gómez, en este sentido, ¿cuáles son la temática, el contenido de cada sesión, que vamos a ir tocando para alcanzar este objetivo? Sí, mira, Miguel, nuestra serie de televisión consta de 5 programas. El primero es cuando la hormona mató a la neurona, en donde vamos a hacer todo un análisis del problema o el fenómeno del embarazo no planeado. Vamos a hablar sobre estadísticas a nivel mundial, lo que pasa a nivel nacional y también lo que pasa en nuestra universidad. Y vamos a cerrar con un análisis de los factores de riesgo que van a intervenir en este fenómeno de embarazos no planeados. En la sesión número 2, crónica anunciada de un embarazo no planeado, lo que vamos a ver todas las circunstancias que se presentan cuando ya está un embarazo en estas edades tempranas de la vida, cómo se va a transformar la pareja y también qué pasa con la familia de esa pareja, ¿no? Y además vamos a hablar sobre el rol de la sexualidad en todo este proceso y le vamos a dar una mirada desde la perspectiva de género que me parece que va a estar interesante. Claro. En la sesión 3 se va a llamar Relatos Íntimos. En esa sesión es una sesión especial para nosotros porque vamos a tener invitados, mamás y papás, universitarios, así es, que van a venir y nos van a contar sus experiencias, ¿no? Cómo les fue, qué dificultades tuvieron, pero también qué habilidades desarrollaron para poder salir adelante de esta situación. En la cuarta sesión se llama Mapas 911 y bueno, se preguntarán todos por qué mapas, ¿no? Mapas es una contracción de mamá y papá, ¿no? Entonces si lo escuchan en los siguientes capítulos, pues nos vamos a referir a los mamás y los papás, ¿no? Y 911, ¿por qué? Porque vamos a dar estrategias para la crianza de niños y niñas pequeños. Si normalmente es difícil, ¿no? La crianza de un niño pequeño y cuando nace no te dan un manual para saber cómo educarlo, es muy difícil, pues imagínate cómo se complejiza cuando tienes, como tu mamá es adolescente y aparte vives, ¿no? con los abuelos. Entonces hay un asunto de educación compartida que, bueno, vamos a dar una serie de recomendaciones para que eso se vaya dando de la mejor manera, ¿no? posible. Y ya la última vamos a cerrar con una sesión que habíamos llamado Ya me vi, pensando en el futuro, ¿no? Y pensando en trabajar todo este asunto del proyecto de vida, que si bien, bueno, normalmente uno piensa, bueno, embarazo adolescente, inmediatamente pensamos de, no, pues ya, ¿no? Todo el futuro de ese joven se terminó, sus metas se esfumaron. Así es, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, hemos visto que si reciben el apoyo tanto de familia como de las instituciones, estos jóvenes pueden, ¿no? reestructurar su proyecto de vida, ¿no? Y entonces pues, planearse nuevas metas, ¿no? Y continuar tanto con metas personales como también académicas. Entonces, bueno, suena interesante. Claro, claro que sí, suena muy interesante, por eso los invitamos a que se queden con nosotros, que continúen, porque vamos a estar platicando acerca de todo esto hoy, cuando la hormona mató a la neurona. En general, maestra Valdovinos, en la parte académica, ¿quiénes van a estar participando con nosotros? Estamos a cargo de la parte académica, el licenciado Marco Bonaparte Madrigal, él es el coordinador del Centro de Orientación Educativa de la DEGOAE, la maestra Livia
Gómez Altamirano, que es académica de la DEGOAE, el maestro Fernando Córdoba, que es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, y una servidora, que soy académica de la DEGOAE. Pues ahí está, vamos a estar trabajando con ellos, así que quédense con nosotros. Y bueno, también queremos que ustedes sean parte de esta producción, queremos que ustedes participen, nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, y para esto pues tenemos para ustedes obsequios. Vamos a regalarles el día de hoy 5 manuales que llevan por título Sexualmente Amando. 5 manuales, ustedes se comunican con nosotros, los teléfonos van a estar apareciendo en su pantalla, también los medios de contacto, correo electrónico, Facebook, Twitter, todos los medios que tenemos disponibles para ustedes, así que a los primeros 5, ¿les parece? 5 personas que nos llamen, que estén interesadas, por favor. Ok, ustedes comuníquense con nosotros para que tengamos esta interacción, porque vamos a hablar hoy en este tema cuando la hormona mató a la neurona, ya lo dijeron las especialistas, pues vamos a hablar de la situación, las características de la adolescencia, de la juventud, cifras, estadísticas, comentarios de especialistas, y para empezar en este tema, pues vamos con un pequeño video que han preparado un colectivo de jóvenes que son ya egresados de nuestra máxima casa de estudios. Ellos son los chicos del colectivo de Machín TV, que nos presentan un poco este videíto acerca de la juventud y la adolescencia. Así que vamos con él, iniciamos. Oye, mamá, ¿tienes un segundo? ¡Claro! Pero estoy lavando trastes. Aunque si alguien me ayudara a lavar los trastes, terminaría más pronto y entonces nos podríamos sentar a platicar más rápido, ¿no crees? No, así está bien. Oye, ¿cómo sabías que mi papá era el hombre de tu vida? El hombre con el que querías formar una familia. Ay, pues no sé si sabía si tu papá era el hombre de mi vida o si quería tener hijos con él. Éramos buenos amigos y me invitaba a salir. Ay, recuerdo una vez. Estábamos muy tomados y me invitó a la disco y luego al parque. Ay, ese hombre no era un hombre, era un animal. Ay, un salvaje, una bestia. Ay. Pero, ¿por qué me preguntaste eso, nenita? Es que hay un chavo que me gusta mucho y nos hemos estado viendo y es muy lindo. Y me encanta. ¿Que tiene cara de baboso? Mamá, ¿cómo sabes? Es que el otro día pasé por la sala y en la computadora estaba abierto tu Facebook. Mamá, no tenemos computadora en la sala. Es que creo que el otro día estabas hablando con él y me di cuenta de tu conversación. Ay, bueno, me metí a tu Facebook. Ay, mamá. Ay, hija, me preocupo por ti. Además, ese chavo no te conviene. Mira, no trabaja, va mal en la escuela, se la pasa fumando y jugando videojuegos. Además, ya me enteré que es de los que piensa que las quesadillas no llevan queso. Tú sabes lo que piensa tu papá de ese tipo de gente. Ay, mamá, pero es que ustedes no lo conocen. Cuando está conmigo es súper diferente. Además lo amo. Y ya sabes cómo es esto del amor. A veces uno comete locuras. ¿Qué hiciste, niña? ¡Ah, claro! Seguramente él ya te pidió la prueba de amor y tú ingenuamente caíste en sus mentiras y te prometió que iban a estar toda la vida juntos y seguramente que ninguna de las chicas le es significativo a él ni nada, ¿verdad? Que no le importan. Y luego le das la prueba de amor, le das tu flor y entonces es cuando te das cuenta que él sí andaba con la lagartona de tu tía Sandra, esa vulgar roba novios, infeliz. Pero claro, no importa, porque tú astutamente encuentras a una persona muy ingenua que se cree que los bebés pueden venir después de 3 meses de casados. Pero escúchame bien, Fernanda, no todo mundo corre con la suerte que yo corrí al encontrar a tu padre. Dime la verdad, ¿estás embarazada? ¡Ay, mamá, cálmate!
cálmate, solo nos besamos. ¡Ay! ¿Ves? Por eso no puedo hablar contigo. Ay, yo me voy. Ay, no, perdón, nena. Que me acordé de algunas cosas, pero dime una cosa. Él ya te pidió tu flor. Ay, mamá. ¿Lo hizo o no? Pues sí, de hecho sí. De hecho, he estado pensando en tener mi primera vez con él. Siento que es el indicado. Ay, mi nena, se está convirtiendo en toda una mujer. Ay, lo voy a publicar en el Face. ¡No, mamá! Cálmate, Fer. Ni aguantas nada, Fer. No, lo mismo dijiste cuando me compraste el bra y todos en Facebook se enteraron. No sé, a lo mejor alguien nos vio comprándolo en la tienda. Subiste una foto, mamá. Fue un error. Etiquetaste a todos mis tíos. Ay, es que estaba emocionada. Oye, pero cuéntame, ¿tú sí crees que es el indicado? Porque no se pierde la virginidad todos los días. Sí, ya sé que no, pero lo amo y él me ama. Ay, no quiero arrepentirme después, pero tampoco quiero que se enoje conmigo si no lo hacemos. También es su primera vez. Ay, por favor. ¡Mamá! Bueno, su primera vez. Ay, tengo miedo, mamá. Ay, mi Fer, haz lo que tu corazón dicte, nena. Al final lo vas a hacer. Pero lo más importante es que te tienes que cuidar, infórmate. Conócete los métodos, las pastillas, conoce tu cuerpo, tu ciclo menstrual. Es lo más importante, que estés informada. Que hubiera yo querido de joven saber que te podías embarazar tan fácilmente. Al final hubiera querido terminar mi carrera, estar litigando, pero no, tengo que estar lavando trastes y cuidando a chamacos malagradecidos y precoces. ¡Mamá! Es una broma. No, si lo que me encanta es que tengas la confianza conmigo y te lo agradezco. Y en lo futuro espero que así sea. Pero también si tienes que ir a ver un doctor o, no sé, orientarte con alguna persona que sepa, hazlo. Habíamos estado hablando y dijimos que lo íbamos a consultar con alguien. Él también va a hablar con sus papás. ¿Dónde vas? A casa de Fer. ¿Te lo vas a dar? ¿Eh? Ah, ese es mi hijo. Bueno, muchachos, pues estamos de vuelta y ahí está esto con lo que iniciamos. Vamos a estar trabajando un poco más con nuestros compañeros de Machín TV, que nos van a estar amenizando estas sesiones. Y en este sentido, maestra Gómez, que notamos algunas características, notamos varias cosas en este video, pero quisiera que me platicara un poco más acerca pues de estas características de esta etapa de la vida. Claro, como podemos ver, pues la adolescencia es una etapa muy intensa, pero que no necesariamente tiene que haber conflicto y crisis, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, no vemos a los papás desquiciados, a los chicos fuera de control, pero no todos los chicos pasan por estas, ¿no?, etapas de crisis. Entonces sí quisiéramos como hablar de la adolescencia desde el lado más positivo, ¿no? De acuerdo. De hecho es curioso, ¿no? Porque mucha gente piensa que la palabra adolescencia viene, ¿no?, de carecer, ¿no? Sí. De que los chicos están carentes de habilidades para la vida, de juicio. De hecho es la asociación más común que se hace. Más común, así es. Pero de hecho viene de latín adolecere, que es crecimiento, que es desarrollo. Entonces, si cambiamos este punto de vista de carecen a que están en proceso, ¿no?, de adquirir ciertas habilidades, pues creo que podemos entender, ¿no?, muchas cosas de los adolescentes de manera diferente. Entonces, bueno, la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, viene desde los 10 años, es un rango de edad de los 10 años a los 19. Y bueno, son 9 años donde hay cambios, se presentan cambios, y sobre todo hay cambios biológicos, ¿no? Se van a presentar en la primera etapa de la adolescencia, que es la pubertad. Empezamos con aumento de talla
y de peso, ¿no? Entonces a los hombres le empiezan a ensanchar los hombros. Y de hecho, nosotros que trabajamos mucho con adolescentes, de pronto vemos unos seres muy extraños con unas cabecitas y unos cuerpos largos, poco proporcionados, ¿no? Entonces es una característica que después irán agarrando su forma. En las mujeres, obviamente, pues hay esta forma de pera en donde las caderas se ensanchan y hay un crecimiento de los senos. También aparece el vello, tanto corporal como también en las zonas genitales. En el caso de los varones, pues la voz, ¿no?, se hace mucho más gruesa y de acuerdo a todo la producción hormonal, pues empiezan a sudar, ¿no? Entonces los profesores, imagínate, ¿no?, con 70 alumnos, cómo sufren. Y bueno, también puede aparecer acné, tanto en el rostro como en algunas partes del cuerpo. Ahora, si tenemos que hablar sobre el incremento de la producción hormonal con respecto a la sexualidad, pues vemos que hay un incremento en testosterona, en progesterona y en estrógenos, que si bien están presentes en tanto mujeres como hombres, el porcentaje o la concentración es distinta, ¿no? Lo cual nos da pues, la capacidad reproductora, que en el caso de las mujeres pues empieza con la menstruación y en el caso de los hombres con la eyaculación. Entonces, como ves, en la primera etapa de la adolescencia pues hay cambios y se dan de manera muy rápida y los adolescentes tendrán que irse ajustando a estos cambios, además de otros, ¿cierto? Maestra. De los otros cambios importantes durante esta etapa, pues hablaremos de los cambios psicológicos, que estamos hablando de esa búsqueda de identidad. Con este nuevo cuerpo, con estas nuevas características, y les ha tocado quizás convivir con adolescentes seguramente, en donde caminan y te pisan porque no están midiendo, se golpean fácilmente porque no miden. Bueno, con todo esto, pues buscan también una identidad propia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen ahora con su vida? Y es una etapa tan hermosa también, hay que resaltarla, porque son tan creativos, son tan intensos, son esas gentes creadoras y que quieren cambiar al mundo. Y son capaces, entonces, su pensamiento es más lógico, es más reflexivo, y entonces es cuando empieza a cuestionar todo lo que le han dado. Cuestiona a los papás, a papá, mamá, a la familia, los valores, la religión. Por eso es tan importante y por eso a alguna gente le suena como a conflicto, ¿no? Todo este muchachito que yo crié y era bonito y de repente ahora se me enfrenta y dices, has cambiado, yo no te crié así. Bueno, entonces los chicos son capaces de hacer todo esto y a los adultos no siempre nos conviene. Otra de las características muy importantes es que los papás, las mamás, la familia pasa a segundo término y en primer plano aparece usted, ¿quién cree? Pues los amigos. Los amigos, todo lo social toma relevancia, el acercarme hacia las otras o hacia los otros, por eso vemos que siempre se andan apapachando por todos lados, andan jugando, porque hay una gran necesidad de contacto físico. Esos otros y esas otras son importantes para reconocernos, para mirarnos en esa, para vernos desde otra mirada y para poder reconocernos a través de esos otros, de esas otras, y saber quiénes somos y tener grupos de pertenencia a través de esas personas ajenas. Entonces yo me puedo reconocer, puedo ver qué más me gusta, qué tomo, y es ambivalente porque efectivamente yo quiero buscar mi identidad, ser yo único, única e inigualable, pero también quiero pertenecer, quiero saber que hay gente que me acepta, que me quiere, con la cual yo comparto características específicas, y así vemos un montón de tribus urbanas, los emos, los arquetos, los punquetos, por esta necesidad. Y empezamos a seguir a nuestros ídolos, que son los cantantes, los futbolistas, los deportistas. Los padres ya dejan de ser importantes, también hay un duelo para los padres, por supuesto. Entonces vemos que esta etapa es fuertemente social. Y aquí emerge algo muy importante, que es la sexualidad. Y la sexualidad, con toda esta necesidad que ya hablamos, que la sexualidad es muy amplia y tiene que ver cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos como hombres o como mujeres, el erotismo, y en toda esta búsqueda de la pareja, porque la pareja también nos ayuda, no solo los amigos, la pareja en específico nos ayuda a reconocernos, pues se da el ejercicio, el inicio de la vida sexual, y tiene que ver mucho con el video que amablemente nos produjeron los chicos de Machín, que tiene que ver con esta primera relación sexual.
Y el caso que ponen ellos es uno entre muchos, porque aquí podemos ver cómo las familias se relacionan diferente desde la perspectiva de género con las chicas y con los chicos, ¿no? En el caso de ella, la mamá pues hace un poquito más recuento de cómo le fue a ella en la primera vez, ¿no? Y cómo le hizo y toda la angustia que siente porque la hija va a tener la primera relación y porque qué puede pasar después de esto. Y en el caso de los hombres, como en el chico de Fede Feo, que le dice a su papá, bien hijo, da por hecho que él ya sabe todo, ¿no? Y bueno, este es un estereotipo, si ustedes quieren, de manera social, en el que educamos diferente a las niñas y a los niños, a las chicas y a los chicos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que la adolescencia es un abanico de posibilidades para los jóvenes, para crecer, para aprender y para hacer de manera diferente, para buscarse una identidad. Y sobre todo aquí, muchas de las decisiones que se tomen en esta etapa pueden ser trascendentales en la vida. Claro. Elección de carrera, embarazo, todo. Lo que quiero oír es la parte del embarazo, que es lo que pues en parte le da sentido a esta serie, ¿no? Y en gran medida los embarazos no planeados. En este sentido, ¿cómo podemos contextualizar este fenómeno? Si me pudieran hacer el favor, no sé, en el ámbito internacional. Sí. Por favor, maestra. Claro que sí. Mira, tenemos datos del 2013 del Population Reference Bureau, que es una institución que hace estadísticas hablando sobre todas las cuestiones de los jóvenes, ¿no? Problemáticas de los jóvenes. Y tenemos, por ejemplo, si hablamos de la tasa de fertilidad de adolescente, refiriéndose al número de nacimientos por cada 1000 mujeres en un rango de edad de 15 a 19 años, que en los países más desarrollados tenemos 17 nacimientos por cada 1000 mujeres, en países en desarrollo, excepto China, son 67, y en países menos desarrollados es 90. ¿no? Entonces, como ves, hay una gran diferencia, por lo tanto aquí tenemos un factor, ¿no? En donde la tasa de fertilidad pues, se da en países pues, menos desarrollados, donde hay más pobreza y más desigualdad, ¿no? Social. Claro. Ahora bien, en países, los 3 países con mayor tasa de fertilidad adolescente en el mundo, lo toma el primer lugar Nigeria con 192 nacimientos por cada 1000 mujeres, Mali con 167 y Angola con 146. ¿no? Entonces, la verdad es de que esta problemática, porque es una problemática de salud, sí afecta mucho más a los países africanos y algunos asiáticos. Exactamente. ¿no? Ahora, con respecto a América Latina y el Caribe, lo que tenemos es que hay un porcentaje de 70 nacimientos por cada 1000 mujeres, y el primer lugar lo toma Nicaragua con 104, sigue República Dominicana con 103 y Guatemala con 102. ¿no? Entonces, si bien es menor que en países africanos, pues también es un índice que es importante y es preocupante, ¿cierto? Ahora tenemos también datos sobre el uso de métodos anticonceptivos. Entonces lo que vamos a dar aquí es porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que utilizan métodos anticonceptivos modernos. Entonces, bueno, en países de desarrollo, excepto China, es el 21% de mujeres que utilizan algún método anticonceptivo. Así es. En países menos desarrollados es del 20%. Entonces, la verdad es que es una pequeña parte de la población que está utilizando estos métodos. Los países con menor porcentaje en el mundo de uso de métodos anticonceptivos tenemos Chad en África Central con el 1%, ¿sí? Nigeria con el 2%, y Eritrea en África Oriental con el 2%. ¿no? Entonces, prácticamente es casi nulo el uso de métodos anticonceptivos en estas partes del mundo. En América Latina y el Caribe, el promedio es del 55%, ¿no? Más o menos la mitad, y los 3 países con menor porcentaje es Haití con 24%, Bolivia con 27% y Costa Rica con 34%. ¿no? Entonces, eso es como el panorama de este tipo de datos, ¿no? Sobre embarazos y sobre métodos anticonceptivos. Pero hay otro dato que sí quisiéramos mencionar sobre deserción escolar, que al final es lo que nos preocupa como Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y tenemos que el dato de América Latina en cuestión de deserción escolar con madres jóvenes es que el 41% no interrumpió sus estudios, es decir, pudo continuar en la escuela a pesar que así es. Después tenemos el 17% que a pesar de que tuvo que interrumpir sus estudios por un tiempo, pudo regresar. ¿no? Y después tenemos que el 41% sí de plano no pudo ya regresar a la escuela y ahí estuvo truncada ya su formación profesional.
Entonces, pues esto es lamentablemente porque es la mitad de la población de las chicas que tienen un hijo y que ya no pueden continuar con sus estudios. ¿Esto en chicas de 15? Sí, a 19 años. Así es, en América Latina. En América Latina, que es lo que estábamos hablando, y quisiera retomar la parte nacional. Vamos metiéndonos un poco más. ¿Cómo está la parte nacional? Las cifras que hay es que el primer estado, estas cifras son tomadas de la Estrategia Nacional contra la Prevención del Embarazo. Y el primer estado en embarazos adolescentes es Quintana Roo. El segundo es Nayarit y el tercero es Chiapas. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, las chicas y los chicos de 15 a 19 años reportan que en 37.6% de ellos lo puede utilizar. De los 20 a los 24 años, solo el 33.7% utiliza algún método. Los métodos más utilizados en la primera relación sexual principalmente son el condón, alrededor del 90% los utiliza, y los hormonales, muy pequeñita la cifra, alrededor del 7%. En cuanto a las cifras de deserción escolar, lo que encontramos no está tan desglosado como a nivel internacional. Sí nos habla que se da la deserción en menores de 18 años, del 17 o 18% aproximadamente, y cuando los embarazos son en menores de 15 años, se eleva, que son casi el 31%, son chicas, generalmente está medido en mujeres, que ya no regresan a la escuela, ¿no? Queda truncado totalmente su vida académica. Aquí está la importancia de por qué hablar ahora de maternidades y paternidades, ¿no? No solo de embarazo. Claro, claro que sí, así que vamos a seguir hablando un poco más. Ya ustedes vieron estos números, vamos a ir trabajando un poco más, vamos a platicar con otros especialistas también, así que los invitamos a que no se despeguen. Recuerden que estamos obsequiando 5 manuales Sexualmente Amando. Comuníquense a los teléfonos que aparecen en la pantalla, a los medios de contacto. Vamos a seguir después de una muy breve pausa y estamos de vuelta con ustedes para platicar acerca de los factores de riesgo de los embarazos no planeados. Así que vamos a pausa y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Bien, amigos, pues estamos de vuelta después de esta breve pausa. Ya estamos hablando acerca de este tema, cuando la hormona mató a la neurona. Así que los invitamos a que se comuniquen. Recuerden, tenemos 5 manuales Sexualmente Amando. Comuníquense a nuestros teléfonos, háganos saber sus dudas, sus comentarios acerca de este tema, y hoy pues sí estamos tocando un poco este fenómeno del embarazo no planeado. Así que nos acercamos a los universitarios, nos fuimos al campus central de Ciudad Universitaria para conocer qué tanto saben los jóvenes universitarios de sexualidad, qué tal está la educación, qué les han dicho, qué les han platicado. Así que vamos a ver los testimonios de estos jóvenes y platicamos de ellos en un momento más. Vamos con este video y estamos de vuelta. ¿Cuáles son o fueron tus dudas más frecuentes o importantes sobre sexualidad? Creo que la primera de ellas era la utilización del condón. La planificación familiar y las infecciones de transmisión sexual. Creo que sobre todo el uso de anticonceptivos. Sobre las infecciones de transmisión sexual. Mis dudas más importantes sobre sexualidad que tuve cuando iba en la secundaria y en la preparatoria fueron sobre las ITS, las enfermedades de transmisión sexual, y cómo protegerme, y también cómo prevenir embarazos no planeados. ¿En tu familia se habla sobre sexualidad? Sí, mis papás siempre hablaron conmigo y pues me llenaron un poco de información. Bueno, hay mucha confianza dentro de mi hogar. Pues cualquier duda que tengo sobre cualquier tema, pues lo hablo con mi mamá o lo hablo con mi papá. Incluso con mi hermana, igual, que está terminando de estudiar pedagogía, pues sí, somos una familia que se comunica mucho. No, generalmente nadie hablaba sobre el tema. Fue más de investigar por mis propias fuentes en la escuela o en libros. Sí, por supuesto. Mis papás son como de muy mente abierta y siempre no ha habido como tabús en esos temas.
Sí, mi mamá desde muy chiquita tenía como libros de sexualidad para niños y nos hablaba de eso. Y sí, siento que sí hay como cierta apertura para hablar de esos temas. ¿Has tenido clases o sesiones informativas sobre sexualidad en la UNAM, respondiendo todas tus dudas e inquietudes? Sí, en mi facultad hacen como sesiones de orientación sexual, incluso de evaluación de peso y ese tipo de cosas, y la hacen como cada 2 veces al semestre o algo así. No he recibido ningún curso. Lo que hacen es que van como ferias de salud, entonces pues llevan a vender condones o diafragmas, cosas así, y te informan, pero creo que no, pues la verdad no sé qué relación tengan con la universidad o quién los organice, pero por lo menos esas cosas sí hay. Sí, en la universidad me han tocado varias jornadas de salud, principalmente creo que en la prepa había más, creo que a nivel licenciatura no es tan abundante, pero tal vez solo es mi percepción. Sí, desde la preparatoria tuve muchas pláticas sobre este tema, que se dan sobre explanadas, que van las jornadas informativas. Creo que fue eso más que nada. Actualmente en este grado no, pero cuando vengo del CCH Azcapotzalco, recuerdo que había campañas de salud, en el cual pues igual habían pláticas, varias actividades didácticas en las cuales pues hacían juegos o pues diferentes actividades para informarte más sobre el tema. Recuerdo que regalaban condones o diferentes tipos de actividades. ¿Conoces a alguien de tu escuela que haya tenido un embarazo? En la prepa tuve 2 compañeras y una sí siguió estudiando y la otra no. Y en la universidad también vi a 2 compañeras, pero no eran como tan amigas mías y no supe qué. Sí, de hecho en mi generación ya me ha tocado ver muchos compañeros que viviendo en pareja o en el noviazgo, antes de terminar la licenciatura tienen embarazos. Sí, a lo largo de mi trayectoria escolar he tenido bastantes amigas, inclusive desde la secundaria, que tuvieron embarazos no planeados. En la preparatoria tuve 2 que 3 amigas que igual, y tuvieron que desertar algunas de la escuela por la dificultad que tuvieron al no poder solventar los gastos de la escuela. Hubo 2 ocasiones en 2 grupos diferentes que sí habían compañeras que tuvieron que abandonar por un periodo la escuela, el estudio, para poder dar seguimiento a su embarazo. ¿Te gustaría que en tu escuela hubiera un programa de sexualidad? ¿Y qué temas crees que debería abordar? Pues creo que sí hace falta mucha información, porque inclusive a nuestra edad siguen habiendo embarazos no planeados, y me gustaría que las pláticas fueran sobre anticonceptivos. Específicamente en la mujer, porque se habla mucho como en el hombre, como en el condón, pero por ejemplo muchas veces no sabemos como mujer cómo utilizar un parche o una pastilla, y eso me gustaría mucho que hubiera. Así como formales, pues no creo que ya nosotros tenemos como una visión, pero sí es importante como culturalizar todo esto, y sí como que nos den como etapas o cuestiones sexuales. Cada cuánto tiempo, pues las que sean necesarias, no sé cómo decirlo. Pues sí, yo creí más en las prepas, que bueno, aquí ya estamos grandes, ¿no? Ya estamos un poquito más informados, pero yo creo que a donde se tiene que apuntar la flecha es para las prepas, que es cuando todavía hay chance de prevenir y de que entendamos bien. Sí, claro, me gustaría que hubiera más como de prevención y de tal vez de atención a la salud cuando hay, y de orientación educativa cuando hay, no sé, tal vez embarazos o enfermedades de transmisión sexual. De vuelta, amigos, y pues acabamos de ver ahí los testimonios de estos universitarios. Tienen tanto que decir, tanto que nos pueden aportar, y en este sentido, maestra Valdovinos, ¿qué nos puede comentar con respecto a estos testimonios? Es muy importante resaltar que la mayoría de ellos mencionan que han recibido en algún momento, sobre todo en bachillerato, información sobre el uso de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Y
ya hablamos al principio que la sexualidad no nada más es esto. Ellos sí mencionan, y por experiencia también lo sé, que sí han escuchado mucho sobre el uso del condón y cómo ponerlo. Ahora, que no es lo mismo en la práctica, porque a la hora de ponerlo ya es diferente, pueden cometer muchos errores. Sin embargo, ellos mencionan que es lo que más han recibido, que les gustaría que se diera más información, y básicamente sus dudas han versado sobre los mismos temas, sobre métodos e infecciones. Solamente una de las chicas nos menciona que también es importante la educación afectiva, la autoestima, todo esto que vemos que también involucra la sexualidad. Entonces, simplemente resaltar cómo la idea social es que la sexualidad solamente se refiere a lo reproductivo cuando es mucho más que esto. Claro, también ellos comentan que han recibido algunos comentarios por parte de sus familiares. Pero... Sí, en la casa también algunos de ellos dicen que sus familias son muy abiertas, que sí se habla sobre el tema, y otras dicen que para nada, que la familia no es el lugar donde se puede preguntar las dudas sobre sexualidad y que básicamente lo aprenden fuera, lo aprenden con los amigos, y lo aprenden en la escuela o en último de los casos con los profesores, pero de manera informal. No hay una educación de las sexualidades formal como tal. Claro, y la verdad que esto es lo que quisiéramos rescatar un poco, ¿no? Sigue siendo todavía un tema tabú y como es en nuestra sociedad. Así es. Claro, claro que sí. Ya metiéndonos un poco, maestra Gómez, a la parte, haciendo a un lado la parte del embarazo no planeado y introduciéndonos a este fenómeno de la maternidad y la paternidad. ¿Este fenómeno hay algo que tengamos de cifras por parte de nuestra universidad? ¿Hay algo que se haya investigado, algo que nos pueda comentar? Sí, Miguel. De hecho, como escuchamos en los testimonios de los chicos y las chicas, todos conocen a alguien, algún compañerito, alguna compañerita que pasó por esa situación durante sus estudios. Entonces sí, nos hemos dado a la tarea de investigar cómo se plantea este problema aquí en la universidad, y tenemos datos que nos han proporcionado la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM. Son resultado de un examen que se llama examen médico automatizado, que se aplica a alumnos y alumnos de primer ingreso. Este examen se aplica con el objetivo de que ellos puedan tener un perfil sobre factores de riesgo y de protección de la población estudiantil, entonces crear intervenciones al respecto. Entonces, bueno, tenemos algunas estadísticas que queremos compartirles. Para empezar, bueno, en el ciclo escolar 2016-2017 tenemos 349.539 alumnos y alumnas en total, de los cuales 93.260 son de primer ingreso, y los alumnos de primer ingreso que fueron evaluados por el EMA, este examen médico automatizado, son 62.409. Ahora, si nos vamos al rubro de la sexualidad, de preguntas sobre la sexualidad que integran este cuestionario, tenemos que el 34.9% de la población total ha tenido ya relaciones sexuales, ¿no? Recordemos que gran parte de la población estudiantil se encuentra en el nivel de bachillerato. Sí. Por eso esta cifra pareciera poquita. Ahora, también otro dato interesante es que la edad promedio de la primera relación sexual es a los 16 años. Entonces, los chicos y chicas están iniciando 16 añitos, ¿no? La primera relación sexual. Y bueno, después nos vamos hacia los chicos que dicen que han tenido relaciones y que han tenido un embarazo. Aquí lo que podemos ver es de que tenemos 954 casos de chicos o chicas que se han embarazado o han tenido este asunto, en donde de bachillerato son 62 casos y en licenciatura tenemos 892. Se dispara. Así es. Ahora bien, de estos que se han embarazado, los chicos y chicas que han tenido ya bebés y son mamás y papás, tenemos que son un total de 408 casos, siendo de bachillerato 35 y de licenciatura 373. Como el 50% es... Así es. Ahora bien, es importante mencionar que a lo mejor estos datos parecieran pocos comparados a la totalidad de la población estudiantil. Sin embargo, estos solamente son datos de primer ingreso. No tenemos todavía, estamos trabajando en ello, en obtener los datos de lo que pasa en el transcurso de su vida escolar. Entonces, que estamos pensando que puede duplicarse o hasta triplicarse este número de papás y mamás. A medida que avanza también nos relacionamos con otros compañeros, conocemos, o sea, esto como dices se puede incrementar. Claro, sí, porque esos datos solamente son los chicos que reportan en primer ingreso que ya son papás y mamás. Entonces nos faltaría agregar a todos los chicos que en el transcurso de su vida escolar, ¿qué pasa con estos ciclos? Sí, exactamente. Maestra Bela, ¿nos quiere comentar algo?
Creo que estaría muy redondeado el asunto. Parece poca la cifra, pero realmente si hacemos cuentas o un histórico, que como dice Livia, en eso estamos, veríamos que nuestra población que se enfrenta ante este reto de ser estudiantes y aparte mamá y papá, puede cuadriplicarse incluso. Entonces es importante tomar en cuenta y hacer estrategias que nos ayuden a que que apoyen sobre todo a que estos estudiantes no deserten de la escuela, porque la escolaridad, o sea, los estudios pueden brindar y pueden ser un factor muy importante para reestructurar su proyecto de vida. Claro que sí. Y sobre todo hacer como visible, o sea, que existe esta, digámosle, problemática, fenómeno, que existe y que requiere, ¿no?, de apoyo, requiere de que hagamos campañas, de programas, etcétera, ¿no?, para que ellos puedan recibir todo el apoyo necesario durante esta etapa y así pues puedan no dejar la escuela, ¿no?, que eso sería como nuestro objetivo de este proyecto. Claro, y creo que parte fundamental de esto es la información, ¿no? Que el joven esté bien informado, porque en esta sesión, o más bien en esta serie, se ha incluido la palabra un desafío, y un desafío es algo enorme, ¿no? Ser padre o madre, ser estudiante, todo esto. Entonces nos habla un poco más acerca de los efectos, de los factores de riesgo en la salud, uno de los especialistas con los que nos hemos contactado para fortalecer un poco más esta temática del embarazo no planeado y de la maternidad y la paternidad. Así que vamos con un pequeño video con el doctor Eduardo Gallón Vera, que nos va a hablar un poco más de estos embarazos no planeados. Vamos con este video y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Factores de riesgo en el embarazo adolescente. Bueno, yo creo que el principal factor es una falta de las adolescentes por tener un proyecto de vida. Yo siempre les digo a mis adolescentes, a mis pacientes, que el mejor anticonceptivo es que tengan un proyecto de vida, qué es lo que quieren hacer de sus vidas, y que ese proyecto pues obviamente sea un proyecto que sea productivo, que piensen en una carrera, en una profesión, y eso va a ser lo que va a estimular a la adolescente para estar siguiendo ese plan, ese proyecto. Las chicas que normalmente se embarazan tienen ciertos factores de riesgo. Uno muy importante es que dejen de estudiar. El segundo factor es hay que estar checando el nivel educativo que tiene la niña y también su promedio y si ha estado bajando su promedio. Una chica que ha tenido un desarrollo adecuado, un promedio adecuado, pero que estamos viendo que de repente empieza a bajar su aprovechamiento, ese es otro factor de riesgo, porque ahí está viendo algún problema. Y ese problema principalmente son problemas familiares. Es decir, cuando hay problemas en la familia, la chica lo primero que hace es estudiar menos, buscar el apoyo que no tiene dentro de su familia, buscarlo pues con una tercera persona, en este caso con el novio. Se cree, hay la falsa idea de que es que las adolescentes no conocen de métodos anticonceptivos. Eso no es cierto. Las últimas estadísticas del Consejo Nacional de Población reportan que más del 91-92% de las adolescentes conoce y sabe utilizar un método anticonceptivo. Hay estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Perinatología, de la Clínica de Atención a las Adolescentes Embarazadas, en las cuales más del 90% de las adolescentes que llegaron ahí se embarazaron no porque no conocían un método anticonceptivo, no porque no lo supieran utilizar, sino precisamente porque ven en el embarazo la posibilidad de salirse de su casa. La adolescente se está embarazando por problemas familiares y por problemas sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a los y a las adolescentes? Tener un proyecto de vida y luchar para llevar adelante ese proyecto de vida. Entonces quedamos con que, primero, tener un proyecto de vida. Segundo, la promoción de valores a nivel familiar y la promoción de la familia, de los núcleos familiares, del apoyo familiar, ¿sí? Tercero, utilizar las energías que tiene el adolescente en otras cuestiones productivas que lo tengan entretenido y que a lo mejor pues, muchas de esas van a ser su proyecto de vida, que pueden ser el deporte, las artes, el entretenimiento, la música, etcétera, ¿no? Y bueno, si ya va a tener relaciones, pues entonces sí, lo que les comentaba, ¿no? Del uso del condón. Porque definitivamente también he tenido adolescentes que pues ya decidieron, ¿verdad?, tener relaciones
Y si ya decidieron tener relaciones, pues entonces sí hay que proponerles o proveerles de métodos anticonceptivos, pero siempre teniendo en mente los riesgos que estos métodos anticonceptivos pueden tener. Bien, ahí están las palabras del doctor Gallón Vera, que nos habla un poco más de este fenómeno. Y maestra Livia Gómez, quisiera que nos platicara un poco más acerca de esto que nos dijo el doctor. Sí, mira, de acuerdo a la experiencia del doctor Gallón, él identifica 2 factores muy importantes, ¿no? Uno tiene que ver con que los adolescentes pueden estar involucrados en problemas familiares muy graves y entonces esto puede derivar el deseo de salir de casa, ¿no? Entonces, en donde el novio pues es como un refugio, ¿no? Entonces, en este deseo de salir de esta situación problemática, pues entonces me busco tener una relación, ¿no? Y a lo mejor tengo relaciones sexuales sin protección para crear mi propia familia, creyendo así, ¿no? Que la situación va a mejorar de alguna forma, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores. Y el otro es que los adolescentes tienen una falta de proyecto de vida. Y eso es cierto, nosotros en orientación lo vemos muy seguido, ¿no? Los chicos y chicas no saben qué hacer en el futuro, no tienen una proyección, no tienen metas, no se imaginan qué quieren estar trabajando, si quieren estudiar algún idioma, si se quieren casar, si quieren tener hijos. En realidad no se lo preguntan, ¿no? Entonces, esta falta de proyecto de vida también puede ser uno de los factores importantes, ¿no? Que están determinando pues que las chicas se decidan embarazar. Sí, claro, esto que menciona, ¿no? La parte afectiva. La parte afectiva. Que es tan importante. Ajá. Maestra Valdovinos. En conjunto con esto podemos ver que todavía en nuestra población, no solamente de jóvenes, sino de todos, existe el mito del amor romántico. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues que cuando nos enamoramos, sobre todo en estas etapas, el amor suele ser muy intenso, como ya se dijo. La misma etapa es intensa en muchas cosas, pero en el enamoramiento más. Y entonces pensamos que esa persona que tenemos al lado es nuestro príncipe azul, nuestra princesa encantada, que el amor todo lo puede, que el hecho de que yo esté con una persona que amo, entonces me quiero perpetuar también a través de ¿qué? Pues de un hijo, porque sigue siendo en nuestra sociedad la maternidad algo muy valorado para las mujeres. Pareciera que no, pero sigue siendo. Entonces, todas estas cuestiones de ese enamoramiento, de ese amor romántico, también tienen que ver con el querer tener acercamiento, por supuesto, tener hijos, ¿no? Y perpetuarme a través de ellos. Otra de las cuestiones importantes es que, como decía hace rato, la maternidad en las mujeres, sobre todo si vamos al ámbito rural, es una continuación, es algo lógico, es algo que sigue a mi proyecto, como parte del proyecto de vida. Lo que sí no necesariamente pasa con las chicas ya universitarias, porque estamos viendo que con las personas que tienen mayor grado de estudios, la maternidad a últimas fechas se ha ido retrasando. Entonces, la escolaridad es un factor importante para evitar los embarazos. En el ámbito social vemos que la presión social, precisamente, es otro factor que lleva a que las y los jóvenes experimenten relaciones que quizás están deseando, que quizás no, pero es una presión de aquellos, según los ámbitos en donde se desenvuelvan. Hay jovencitos que ya tuvieron relaciones y que los presionan para que también las tengan, o que no las tengan, ¿verdad? También, si es un ámbito religioso. Pero con los amigos es yo ya lo hice, tú para cuándo, qué es lo que se siente, experimenta, los presionan mucho. También el uso y abuso del alcohol, de las drogas, es otro factor importante porque el alcohol, por ejemplo, puede ser, te desinhibe socialmente, pero también pierdes el control del cuidado. Si en algún momento tenías pensado cuidarte, utilizar algún método de protección como el condón, pues resulta que con el alcohol ya pierdes el control y entonces tienes conductas de mayor riesgo. Eso es importante. También que las personas, como decíamos al principio, sí tenemos información para los jóvenes, pero formación no. Conocimientos veraces, conocimientos
sobre métodos, sobre protección y sobre todo el acceso a ellos. Todavía tenemos algunos jóvenes que les da mucha pena preguntar cómo o acceder a los condones, sobre todo, y entonces van y preguntan, y en muchas de las clínicas o los servicios médicos les dicen, si son menores de edad, tienes que venir con tu mamá o con tu papá, sobre todo con las mamás. No, estás muy chiquito, muy chiquita, tú vive tu juventud y no tienes por qué estar pensando en las relaciones, y entonces mejor no te doy acceso a los métodos anticonceptivos o de protección. Ese es otro, que los chicos y las chicas tienen derecho a acceder a la salud, a los lugares de salud sexual, y a estar informados y a estar atendidos, pero bueno, finalmente hay muchas trabas y hay muchos mitos por parte de la gente de salud que todavía atiende y que no puede dar esta información o esta atención a las y los jóvenes. Eso es importante remarcarlo. No es un asunto de promoción de esto, ¿no? Sino más bien información. Creo que tarde o temprano esta búsqueda de experimentar nuevas cosas y esta etapa por la que se pasa, pues creo que más vale estar informados, más vale estar ahí y no negar, no poner como una traba hacia esta búsqueda también en la parte sexual. Acabas de decir algo muy importante, Miguel, y es que muchas de las personas de las asociaciones a nivel nacional que se oponen a la educación de la sexualidad argumentan que el hecho de brindar información a los jóvenes, es como estar promoviendo el ejercicio de la salud sexual. Hay estudios muy serios al respecto en donde esto no pasa. En cuanto los jóvenes tienen mayor información y formación, son capaces de decidir responsablemente y generalmente posponen el inicio de las relaciones sexuales o seguir ejercitándola, generalmente, pero si lo hacen de manera informada. En mi experiencia profesional de más de 10 años impartiendo cursos sobre sexualidad también pasa lo mismo, Los jóvenes, muchos de ellos que ya tienen relaciones, que ya ejercen su sexualidad de esta forma, su erotismo, lo hacen más conscientemente, más responsablemente y se protegen. Y otras personas que tienen valores diferentes, lo que hacen es retrasarlo, o sea, no se promueve, como muchos han argumentado, en contra de la educación de la sexualidad. Otro factor importante que quiero remarcar, porque es de suma importancia, es la violencia y el abuso que se vive en las relaciones de noviazgo. En las jóvenes que se embarazan menores de 15 años, sobre todo, es el abuso, es la violación. Pero si vemos jovencitas y mujeres y hombres de los 15 en adelante, porque nuestra población básicamente es hasta los 24, en las relaciones de noviazgo hay mucha coerción, mucha violencia. La mayoría de ellas es de tipo psicológico, no tanto físico, que es la que menos se ve, la psicológica. Pero esa es una forma importante de presión hacia las y los jóvenes hombres también. Pues la verdad que es muy serio este fenómeno, la verdad que estar informados. El tiempo se nos acaba en esta sesión. Quisiera rápidamente, maestra Gómez, que nos dé un comentario general, un cierre de esta sesión, por favor. Sí, más bien sería como invitar al auditorio a que si conoce a alguna chica, algún chico que esté pasando por esta situación de estar embarazado, que ya tenga un hijo o una hija, se puede acercar a nosotros, al Centro de Orientación Educativa. Tenemos también un correo, si nos quieren escribir, el cual es mapasunam2017@gmail.com, porque bueno, cuando las chicas se enteran que están embarazadas, pues entran como en toda una crisis. No sabían a dónde recurrir. Así es, y no saben, ¿no? Si tienen dudas, nosotros podemos escucharles, podemos darles información, darles opciones, y bueno, que sientan y que piensen que no están solas, entonces que nos puedan buscar. Y también los invitamos a que sigan con nosotros, que sigan en las próximas sesiones. Quiero agradecer a la maestra Evelia Valdovinos. Gracias por haber estado con nosotros, por compartir esto con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias al auditorio. Maestra Lidia Gómez, gracias por haber compartido con nosotros esta información. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Los esperamos en la siguiente sesión. Vamos a hablar de una crónica anunciada de un embarazo no planeado. Yo soy Miguel González y espero que estemos en la próxima sesión. Hasta pronto.